Dicen que lo que mata es la ignorancia, así que vamos a tratar de combatirla aunque sea un poquito y vamos a hablar un poco de consumo responsable de cannabis y cuidado de la salud también, ¿sí? Ya les he dicho en videos anteriores que el consumo de cannabis no ha matado a nadie, ¿sí? En la historia de la humanidad. Sin embargo, hay que decir que fumar porro tiene sus consecuencias para la salud, ¿sí? No por la sustancia, no por el cannabis en sí mismo, sino por el hecho de fumar, el hecho de la combustión. Eso es lo que daña a los pulmones, a la garganta y a la salud del cuerpo humano. Ahora bien, existen otras formas, existen otras alternativas de consumir cannabis de manera recreativa, ¿sí? Es decir, consumir cannabis de manera que pegue sin la necesidad de fumar, sin la necesidad de la combustión. Y de esa forma reducir daños de manera notable. Una de ellas es vaporizar la hierba, ¿sí? Para ello se necesita un vaporizador. Hay muchos en el mercado, de diferentes precios, de diferentes calidades. No voy a recomendar ninguno porque nadie me ha mandado ninguno de canje como para que pruebe, como para que le haga el chivo, así que no voy a recomendarles ninguno, sí decirle que se puede vaporizar y de esa manera en vez de inhalar humo estaríamos inhalando vapor, lo cual no daña al organismo. Esa es una de las alternativas. Otra alternativa es directamente comer el cannabis, ¿sí? Ingerirlo. De esa forma nos evitamos el proceso de combustión y también logramos agarrarnos un colocón de aquellos. Ahora bien, voy a tirarles un par de tips a la hora de cocinar, porque muchos se equivocan, sobre todo quienes empiezan a cocinar con cannabis, y se piensan que es solo poner directamente el porro en la comida y ya está. Bueno, no. Para que sepan, el cannabis es liposoluble. ¿Qué significa? Que el mismo, ¿sí? El THC, que es el compuesto psicoactivo, el compuesto que nos hace viajar, que nos hace reír, que nos hace poner chinos, el THC es liposoluble, es decir, que se absorbe y se muestra sus mayores virtudes en elementos grasos, como por ejemplo la manteca o el aceite de oliva. Bueno, no voy a darles la receta de cómo hacer manteca canábica o aceite comestible de cannabis porque hay miles de recetas dando vueltas por internet y son muy fáciles de hacer. Lo que sí voy a decirles es un tips, ¿sí? Yo me enteré mucho tiempo después de un par de fiascos, ¿sí? Porque quienes comienzan a cocinar con cannabis, el resultado esperado no suele ser el resultado obtenido. Bueno, hay un tip elemental que no muchos en las recetas de manteca canábica lo dan, ¿sí? Pero para mí es indispensable. Antes de hacer la manteca, antes de hacer el aceite, antes de ponernos a cocinar, es indispensable que realicen el proceso de descarboxilamiento del cannabis. ¿Qué palabra te tiré? Te asustaste un poquito, muy científica. Bueno, es más fácil de explicar el proceso que decir la palabra, ¿sí? Es una tontería. Cuando nosotros fumamos el porro, el proceso de descarboxilación se realiza automáticamente. ¿Qué significa? Es el proceso de combustión, es el proceso de elevadas temperaturas que provoca que el THCA se transforme en THC, ¿sí? La planta en su estado natural, la flor en su estado natural, contiene el THCA, ¿sí? El mismo se transforma en THC una vez que recibe calor, que recibe la combustión. Bueno, si lo queremos utilizar para cocinar y queremos que la planta o que el preparado de la cocina pegue, ¿sí? Que nos ponga loquitos, es necesario hacer este proceso previamente a hacer la manteca o a hacer el aceite. ¿Cómo lo realizamos? De manera muy sencilla. Agarramos una piscera, ¿sí? O una placa de horno, la que tengan a mano. Papel de aluminio, ¿sí? Sobre el papel de aluminio ponen las flores que vayan a utilizar, ¿sí? Las que vayan a utilizar para cocinar, picadas, ¿sí? Como si fueran a armar un porro, así picadas. Las ponen sobre el papel de aluminio, cierran el papel de aluminio y al horno 20 minutos. Horno mínimo, ¿sí? No se zarpen con la temperatura porque lo van a quemar y no les va a servir de nada. Horno mínimo 20 minutos. Sacan del horno, una vez frío, abren el papel de aluminio y ahí esa hierba ya está disponible
para hacer manteca, para hacer aceite o directamente para tirar como si fuera orégano arriba de la pizza y les va a pegar, les aseguro que les va a pegar. Tengan cuidado con la dosis, ¿sí? Porque el cannabis ingerido pega bastante más que el fumado, ¿sí? Y además tengan paciencia, ¿sí? Porque a veces demora de 1 a 2 horas en aparecer los efectos. Entonces no se ceben, ¿sí? Recuerdo a más de uno, ¿sí? Comiendo brownie, que se come uno, dice, a los 2 minutos dice, esto no pega nada, se come otro, a los 2 minutos dice, esto no pega nada, se come otro, cuando quiere acordar a la hora y media, está colgado del techo, ¿sí? Entonces, con paciencia, con tranquilidad, consumo responsable, cada organismo tiene su dosis, así que de a poquito y después lo van regulando ustedes como les parezca mejor. Se cuidan mucho, salud y libertad.